Buenos días, leemos el libro de los escritos de Rabá, ya estamos en el tomo primero, el artículo Los malvados de Israel, los delincuentes de Israel. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web, preguntas escogidas que están en relación con el tema, serán durante la clase. Repetimos, estamos en el tomo primero de los escritos de Israel, los delincuentes de Israel. Raf, muy bien, vamos a pensar también a nuestros amigos que ahora están armando la azúcar. Adelante, por favor. Ha dicho Rish Akish, los delincuentes de Israel, la luz del infierno no gobierna sobre ellos. Así como sobre el altar de oro, los maldecidos de Israel, que están llenos de mandamientos como la granada, como está escrito, como la granada, que los que están vacíos en ti están llenos de mandamientos como la granada. Raf, es decir, acá existe un problema de que cómo puede ser que por una parte es un delincuente y que por otra parte está lleno de buenas obras que ha hecho. ¿Cómo es que puede ser que esto quede junto una cosa con la otra dentro de una sola persona? Continuamos con la lectura y debe entenderse en relación a los delincuentes de Israel, en relación a quienes que son llamados delincuentes de Israel. Primero, si es en relación a la Torah. Segundo, o en relación al conjunto de Israel, que se distinguen como delincuentes de Israel. Tercero, o si es en relación al hombre mismo, es decir, que él por sí mismo ve y siente que es un delincuente de Israel. Porque literalmente es muy difícil de entender cómo es que puede ser que uno esté lleno de mandamientos como la granada y que de todas formas sea llamado un delincuente de Israel. Y si explicamos esto en relación al hombre mismo, puede decirse e interpretarse el hecho de que han dicho de que a pesar de que estén llenos de mandamientos como la granada y que de todas formas que uno se da cuenta que es un delincuente de Israel todavía, debe explicarse acá la palabra granada de la palabra engaño, es decir, que él ve que se engaña a sí mismo, es decir, a pesar de que esté lleno de mandamientos, es decir, que se da cuenta que no tiene más nada que agregar a la cantidad de lo que ha hecho y ciertamente que debería haber sido por medio de el empeño que ha puesto que ya debería ser Israel, lo que significa directo a él, es decir, que todo para el cielo. Sin embargo, luego de la evaluación que ha hecho sobre sí mismo, se da cuenta que se ha engañado a sí mismo, que la principal causa que lo ha obligado a ocuparse de la Torah y los mandamientos es el amor propio y que no lo ha hecho para darle satisfacción a su Hacedor, que es lo que realmente se llama directo a él, lo que significa que todo su trabajo va directamente al Santo Bendito de él. Y debido a que se ha dado cuenta de que todo su trabajo es únicamente con el propósito de recibir, entonces se da cuenta que es un delincuente en lo referente a Israel, es decir, que no quiere que su trabajo sea hecho para lo alto, lo que se denomina ser hecho para otorgarle satisfacción al Creador. Es decir, que todo su trabajo está hecho sobre la base de que todo permanezca en lo bajo, que es el propósito de recibir. Porque quien recibe es llamado bajo en importancia y quien otorga es alto en importancia. Y esto proviene de la fuerza de la raíz, porque como el Creador es otorgante, por lo tanto se llama alto. Y el ser creado, que es quien recibe el Santo Bendito Él, es quien se llama bajo en importancia. Y por lo tanto, si su trabajo es con el propósito de recibir, se lo denomina con el nombre de que quiere que su trabajo en la Torah y los mandamientos permanezca en lo bajo, es decir, en el aspecto de recepción. Y esto es lo que se llama delincuente en lo referente a Israel, porque en cambio de haber estado sirviendo al Creador, que quiere trabajar con el propósito de otorgarle al Creador, lo que quiere es lo contrario, es decir, que lo que quiere es que el Creador sea quien sirva al hombre. Y debido a que se ha dicho que gratuitamente nada se da, sino que se da un pago de acuerdo a el esfuerzo realizado, ¿cómo es
es que se acostumbran al mundo material, y así es que él quiere empeñarse y que trabaja para el Creador bajo la condición de que el Creador le pague un sueldo por el trabajo realizado. De no ser así, no tiene ninguna fuerza para hacer ningún movimiento que sea sin recibir algo a cambio. Sin embargo, ¿cómo el hombre puede llegar a ver la verdad? Que es que se está engañando a sí mismo en la calidad que tiene su objetivo, que no puede hacer el trabajo sagrado de acuerdo a la verdad. Y sobre ello es que han venido los sabios y han dicho que no se puede ver la verdad anteriormente a que uno tenga la luz. Es decir, que si uno ve que está realizando muchos mandamientos, es decir, que está lleno de acciones, donde ya no ve ninguna posibilidad de poder hacer otras acciones que le ayuden a ser Israel, como se ha dicho anteriormente, lo que significa que es solo para el cielo y que no tiene ninguna necesidad del amor propio, y él no ve que pueda llegar a ello con sus propias fuerzas, sino tiene del cielo alguna ayuda. Y es imposible de que el hombre haga esto por sí mismo. Resulta en consecuencia que los mandamientos que ha hecho le han provocado ver la verdad, que hasta ahora se había engañado a sí mismo y había pensado que la fuerza que le obliga a tener el propósito de otorgar, el hombre por sí mismo la puede conseguir. Y ahora ha llegado al conocimiento claro de que es algo que es incorrecto. Y esto se puede explicar, inclusive los vacíos que están en ti están llenos de mandamientos como la granada. Es decir, que inclusive si están llenos de mandamientos, se sienten a sí mismos como estando vacíos, porque se ven a sí mismos como la granada. Es decir, de la palabra engaño, que todo el trabajo que han hecho en la Torá y los mandamientos había sido solo para su propio beneficio y no para el beneficio del Creador. Raf, es decir, hay acá varias etapas por las cuales la persona pasa para llegar al punto verdadero, que en un principio piensa que todo su trabajo está en que estudie, que sepa todos los particulares, cómo es que las cabalistas se ríen, de cuántos ángeles hay en el cielo, cuáles son sus nombres y demás y demás. Y entonces él estudia, piensa cómo es en este mundo, que hasta dónde es que se llena a sí mismo con conocimientos. Entonces eso es lo que lo va a acercar a la espiritualidad. Que quien sabe más lo que está escrito en el libro, entonces el más sabio, más inteligente, está más elevado, es más espiritual. Después empieza a entender que no en eso exactamente está el asunto, sino que la cuestión es que cambie su propia naturaleza, que necesita de todas formas llegar a una cualidad que es nueva y que esa nueva cualidad no depende para nada de la cantidad de los conocimientos. Es decir, que no es el sabio el que aprende, que puede ser que yo estudie en lo que es mi mente material, lo que está escrito en los libros, y que yo justamente a partir de eso me estoy alejando de la verdad. ¿Por qué? Porque lo que hago es construir dentro mío, en lo que es mi mente, todo tipo de dibujos, sistemas, conexiones, relaciones, que en la espiritualidad para nada es así, sino que justamente esas cosas no tienen lugar. Y entonces es que entiende, o sea, poco a poco, es algo que toma mucho tiempo, entiende o empieza a entender que lo que tiene que cambiar son sus cualidades, que sus cualidades nuevas no dependen del conocimiento que tiene, sino que justamente a lo mejor lo contrario, que él se confunde más a sí mismo con ese conocimiento y se aleja a sí mismo. Y entonces empieza a traspasar lo que es el esfuerzo y el empeño que hace del estudio a todo otro tipo de esfuerzos, a lo que es la unión con los amigos, a lo que es la difusión, a enseñar, o sea, a algo que tenga más que ver con lo que es el otorgamiento en lo que es nuestro mundo. Y también
con esto, después de un cierto tiempo, se da cuenta que cuando ya ve que esto no es útil ni lo ayuda, entonces hay otras etapas más en el camino, pero al fin y al cabo llega la situación en la cual únicamente el Creador, la fuerza superior, que es quien puede, el único que es capaz, como es que Él ha creado la inclinación al mal, creó la Torah como su condimento, y Él que es quien puede cambiar su naturaleza. O sea que no depende de la cantidad del conocimiento que haya absorbido, hasta dónde es que sea brillante, ni tampoco de ningún tipo de logros materiales de otro tipo, nada ayuda. Sino que acá hay una cosa que es por completo diferente. ¿Hasta dónde es que encuentra gracia ante los ojos del Creador? Que le cambie sus bases, su fundamento, que en cambio de ser receptor, que sea otorgante. Y entonces llega a lo que es la oración, el rezo, y de aquí en adelante comienza a haber una relación diferente para con la vida y para todo lo que es este mundo y para con la fuerza superior también. Y se empieza a ordenar a sí mismo en una forma correcta. Continuamos con la lectura. ¿Y quién había provocado tal conocimiento? Es decir, justamente que esté lleno de mandamientos, es lo que le ha provocado ver de que no se ilusione en pensar de que puede llegar a ser Israel, sino que ahora se da cuenta que es un delincuente de Israel. En consecuencia, es imposible llegar al conocimiento verdadero de cuál es su nivel en la espiritualidad, sino únicamente luego que esté lleno de mandamientos y que entonces se da cuenta que el estado en el que se encontraba hasta ahora estaba en un engaño y que ahora está en un grado que se denomina delincuentes de Israel. Y en cambio, sin mandamientos, lo que se llama sin luz, entonces no se puede ver la verdad que es que está necesitado del Creador que le ayude a ser Israel. Rav, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Vemos que muchos amigos abandonan, que dicen, no es para nosotros, yo no encontré acá nada, no conseguí, no adquirí nada, ¿dónde es que está el conocimiento? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está ese alcance espiritual? Piensan que ese alcance, esa percepción es como en la física o en la ciencia, algo así. No entienden que el alcance viene únicamente por medio de la luz que reforma, que corrige, y que no depende para nada de la cantidad de los conocimientos que uno tenga. Y así es como es. Lo que necesitamos acá es hacer un muy buen examen de conciencia, es lo principal en la vida, y en realidad el hecho de que la persona estudie y lo hace todo y actúa en el grupo, eso para nada no quiere decir nada en relación a que haya cambiado, o sea, haya cambiado lo que es importante para él en la vida. O sea, si él quiere adquirir la cualidad del otorgamiento o que quiera recibir algún tipo de llenado en lo que son las vasijas de recepción. Todavía podría ser de que estudia y hace todo y muchísimas cosas, pero sin embargo, eso es para sentir una ganancia en sus propias vasijas, sin sustituirlas. Y en cambio, si de verdad hace un cálculo, un examen y entiende que tiene que cambiar sus vasijas, su propia naturaleza, entonces su comportamiento es por completo diferente, se vuelve muy prevenido, empieza a pensar, empieza a estar preocupado por las intenciones que tienen sus acciones y no ya por las acciones mismas. Y entonces lo que es su progreso es por completo diferente. Seguimos con la lectura. Sin embargo, debe saberse que el hecho que se diga que si está lleno de mandamientos, entonces ya se da cuenta que es como la granada, existe una condición en relación al tema, que eso se ha dicho justamente cuando es que es un hombre que pide la verdad. Y entonces se dice que el pedir la verdad y que todavía no puede ver la verdad antes de que esté lleno de mandamientos.
y no antes de eso. Y por lo tanto se necesitan dos asuntos. El primero es que por una parte necesita ocuparse de la Torah y los mandamientos de acuerdo a sus capacidades sin ningún tipo de crítica. Y si esto es por el camino de la verdad o no, únicamente luego de la acción, entonces es el tiempo para realizar una crítica, pero no cuando es que se está ocupando de la Torah y los mandamientos, porque entonces debe sentirse a sí mismo perfecto y pleno, como es que han dicho los sabios, que la persona se ocupe de la Torah y los mandamientos en lo lishma, no en su nombre, porque a partir de lo lishma, no en su nombre, se llega al lishma, en su nombre. Y por lo tanto, no es importante ahora en qué forma es que se está ocupando, porque en la forma que fuera, está cumpliendo con las palabras de los sabios. Segundo, sin embargo, luego debe hacer sobre sí mismo una evaluación si es que sus acciones han sido para el cielo o si había otra cosa que estaba entremezclada con ello. Y entre ambas puede llegar a el aspecto de la granada, de acuerdo como lo hemos interpretado anteriormente. Y con esto vamos a entender lo que han dicho los sabios, que cuando Rabbi Eliezer ben Parta y Rabbi Hanina ben Tardión dijeron que me ocupé de una cosa y no he sido salvado, que tú te has ocupado de la Torah y de la beneficencia y que yo no me he ocupado sino solo de la Torah únicamente. Como dijo Rav Hona, todo aquel que se ocupa de la Torah únicamente es semejante a quien no tiene un Dios. Que ha sido dicho que muchísimos días para Israel sin un Dios verdadero y sin un sacerdote que enseña y sin la Torah. ¿Qué quiere decir sin un Dios verdadero? Ha dicho Rav Hona, todo aquel que se ocupa de la Torah únicamente es semejante a aquel que no tiene Dios. Y debe entenderse, porque si no se ocupa de beneficencia, entonces es semejante a quien no tiene un Dios. Y todavía más difícil de entender por qué justamente el mandamiento de beneficencia, si es que hay otros mandamientos que deben cumplirse, y por qué justamente en lo que respecta a la beneficencia es semejante a quien no tiene un Dios de verdad. Como si fuera que con la beneficencia existe un lugar para reconocer si la Torah que está estudiando es sin un Dios verdadero. Y de acuerdo a lo que aprendemos de que todo nuestro trabajo es para llegar a la equivalencia de forma, que es como Él es misericordioso, que entonces tú también seas misericordioso. Y de acuerdo a ello, entonces, durante el tiempo del estudio de la Torah, no se tiene que hacer una evaluación de cómo es que es su Torah, es decir, la Torah de quién es que está estudiando. Y entonces puede estudiar inclusive en lo lishma, no en su nombre, que también es un mandamiento. Como han dicho los sabios, que siempre se ocupe el hombre de la Torah y los mandamientos, inclusive en lo lishma, porque a partir de lo lishma llegará al lishma. Y eso es cuando se evalúa a sí mismo cuál es el estado que él tiene en lo que respecta a la equivalencia de forma, hasta dónde es que ya está lejos del amor propio y hasta dónde es que es cercado a lo que es el amor al prójimo, como se ha dicho anteriormente, que es una cuestión de adherirse a sus medidas. Y por lo tanto es que precisa que lo principal que debe saberse es evaluarse a sí mismo en lo que es la medida de Gesed, de bondad, de cuánto es que se ocupa de ella y cuánto se empeña y cuánto es que piensa todo tipo de estrategias y planes de cómo llegar a la equivalencia de forma. De no ser así, no está llegando a lo que es el camino de la verdad y por lo tanto entonces no tiene un Dios de verdad, porque verdad, su significado es como se ha expresado la corrección 7 de las 13 correcciones de Digna se llama verdad. Y se expresa en la luz interior que entonces es que se revela la medida del Santo Bendito, el que ha creado el mundo con el propósito de beneficiar a los seres creados. Y debido a que se revela entonces lo que es la luz de Jokmah, que es la luz de la meta de la creación, de que todos sienten el bien y el placer. Y entonces es que todos dicen con un conocimiento claro de que es verdad. Raf, ¿pregunta?
Ole Cohen, no está. Discúlpenme, sigan. Continuamos con la lectura. Entonces todos dicen con un conocimiento claro de que es verdad, es decir, en relación a la meta. Y por lo tanto resulta que si no se ocupa de la beneficencia, que es el remedio para llegar al amor al prójimo, por medio del cual va a llegar a los kelim de otorgamiento, que únicamente en esos kelim es que es atraído la luz, la abundancia superior. Y si no tiene vasijas de otorgamiento, entonces no puede llegar a conseguir el bien y el placer que ha creado el Santo Bendito Él para beneficiar a los seres creados. En consecuencia, este estado se llama en el hombre que no tiene un Dios verdadero. Es decir, que la veracidad de la providencia divina, que es beneficiar a los seres creados, no es, Dios no lo quiera, verdadera. Y es lo que se llama que no tiene un Dios de verdad. Y esto se puede conseguir justamente por medio de que se ocupa de la beneficencia. Sin embargo, sin la Torah es imposible conocer su estado. Es decir, cómo es que se encuentra, porque sin la luz nada puede verse. Sino, como se ha dicho anteriormente, de que ver que es un delincuente de Israel, para eso necesita estar lleno de mandamientos. Es decir, tanto en lo que respecta a los mandamientos del estudio de la Torá, como asimismo en relación al resto de los mandamientos. Y la evaluación está en que cuando ya ha cumplido un cierto tiempo en el cual se ha ocupado de la Torá y los mandamientos, luego debe hacer una crítica y evaluación y no en el mismo tiempo de su trabajo. Rav, es decir, que acá debemos pasar por varias etapas, es algo que ya lo he dicho anteriormente, debemos pasar por varias etapas en lo que es la relación que tenemos con lo que es el esfuerzo que hacemos y los resultados de nuestro esfuerzo. Que en un principio la persona, porque no le queda otra, porque no tiene otra alternativa, se relaciona con todo lo que es toda su ocupación espiritual, como en las cosas materiales, como en lo material que está acostumbrado a estudiar y a entender, a hacer algo y a recibir algo. Y es imposible que sea diferente, así es como él está hecho. O sea, con esas vasijas son las que llega al estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Y después de eso, después de muchísimo tiempo y también de una amargura que haya recibido en el camino, de qué es lo que voy a tener con esto, pasan los años, durante años estudio y entiendo, he conocido, sé algo, estudié los artículos, la introducción, un poco del Zohar, en síntesis, algo ya tengo, participo en todo tipo de actividades con la sociedad, pero sin embargo todavía no ve apropiadamente el resultado que debe haber. Es decir, no está mirando los cambios que hay en él en relación a lo que es el otorgamiento, a lo que es la relación con el prójimo, en relación a lo que es el acercamiento a los demás, que esos son señales externas de lo que es nuestras correcciones, de que tenemos que unir lo que son las vasijas que están rotas, sino que lo que está haciendo es mirar lo que es su ganancia individual, que así es que su propia naturaleza eso lo obliga. E inclusive, aunque sí refiriera de tener un objetivo, a lo mejor de estar cerca, más cercano a los demás, a lo mejor, o sea que no es eso lo que es importante. O sea, lo que es importante para él es su propio alcance personal. Yo quiero revelar, yo quiero entender, yo quiero saber, yo quiero ver, yo quiero sentir, yo. Y acá es donde de verdad tiene que hacer un muchísimo esfuerzo para llegar a una evaluación que sea verdadera. Que por medio de una gran amargura
de que está desesperado, abatido, que no sabe qué es lo que va a pasar, ni sabe qué es lo que le pasa, entonces hace un examen, empieza a hacer un examen correcto, de que el objetivo no está en el alcance, ¿sí? Sino en lo que es el alcance de las vasijas de otorgamiento, en tener el deseo de otorgar, el deseo de conectarse, el deseo de amar. Eso es lo que quiere conseguir. Y cuando sustituye el objetivo del trabajo, entonces empieza a avanzar más apropiadamente hacia la oración, que establece apropiadamente su dirigirse al Creador, porque queda claro, si quiere recibir todas las cosas como en este mundo, conocimiento, mente y demás, entonces sí tiene que hacer un esfuerzo y todo depende de su esfuerzo. Cuanto más inteligente, depende de lo que es su UQ, de acuerdo al tiempo que tiene para empeñarse y eso, en eso, y las capacidades que tiene y demás. Y entonces sí tiene logros y éxito. Y si lo que hace es reemplazar el objetivo que tiene de un objetivo material a un objetivo espiritual, es decir, que tiene que transformarse a sí mismo de ser receptor a pasar a ser otorgante, entonces ya no depende tanto de todo lo que haga en este mundo, sino hasta dónde es que influya sobre él la luz superior. Y eso ya es una actitud por completo diferente. Entonces es que llega lo que es la sumisión a todo tipo de acciones que la sociedad obliga, porque no hay alternativa, porque únicamente de esta forma va a estar cerca de lo que es la luz que reforma. Y al rezo, que únicamente por medio de que se revele la carencia, que es lo que se llama el man, el rezo que únicamente por medio de ello es que va a conseguir atraer la fuerza superior sobre sí y a cambiar verdaderamente. Esas son las etapas. Hay otras más, pero eso ya es para después. Y por lo tanto, preguntas. Sí, Boca. Pregunta. Escuchamos en la explicación que es muy importante lo que es el alcance individual, que cada uno en lo que es su esfuerzo que le demanda el Creador de que yo quiero alcanzar, yo quiero entender. Lo que usted ahora explicó. Rav, mi rezo de que yo quiero conseguir, yo quiero entender. Boca, usted te explicó ahora de que es importante más el resultado. Rav, en el principio del camino, cuando la persona llega en este mundo, cómo es que estudia en el colegio y cómo es que vive lo que es su propia vida, que él sabe que si se esfuerza recibe. Entonces, si él quiere saber, entonces, ¿qué hace? Se relaciona con la sabiduría de la Kabbalah como con todo el resto de las sabidurías. O sea, de hasta dónde es que él estudia. Es que progresa entonces. Boca, no, usted ha dicho que la evaluación está de que yo me relaciono en lo que son vasijas exteriores a los amigos. O sea, hay que prestar atención. Rav, sí, una de las evaluaciones. Boca, y por otra parte, nosotros en todos los talleres y en todas las preguntas, nosotros aprendemos de que no existe algo así yo, sino que está siempre en nosotros, que es lo que se llama una adquisición de la decena. Rav, si vos podés incluirte en los amigos, en cambio de ellos, de que sentirte a vos mismo, vos lo sientas a todos, que es nosotros, entonces es un nivel ya muy elevado. Boca, no, yo lo que quería decir que en mi opinión es algo confuso, que del momento de que llega un tipo de pensamiento donde yo, o sea, donde está la cuestión de yo lo tengo que rechazar, tengo que pasar a nosotros. Raf, sí, es algo que confunde, estoy de acuerdo. Boca, y entonces ¿dónde está la clarificación verdadera? Raf, la clarificación verdadera está en que la persona piense qué es lo que la sabiduría de la Kabbalah le puede dar.
que la sabiduría de la Kabbalah le trae a la persona un cambio de la naturaleza. No que yo, en mi propia naturaleza, como la que ahora tengo, que yo reciba algún tipo de llenado y que me llene a mí mismo con todo tipo de conocimientos y con todo tipo de sensaciones, sino que lo que hago es reemplazar, sustituir mi propia naturaleza, transformarla. Y entonces, de acuerdo a cuánto es que puedo hacer esta transformación en lo que es mi propia naturaleza, no que yo lo haga, sino por medio de la luz que reforma. Y entonces, de esta manera es que recibo una nueva cualidad, lo que es la cualidad del otorgamiento. Y de acuerdo a la cualidad del otorgamiento es que me revelo a mí mismo de que existo en lo que es la realidad del otorgamiento, que es decir, el mundo superior. Oh, dale, vení. no. ¿Eh? ¿Quién está? Sí, vos, el último allá. Dale. Terence, una persona que él se da cuenta, uno que se da cuenta que la fuerza que tiene baja y que él se va yendo desconectando de que ha hecho todo el esfuerzo para estar en las clases, estar en el grupo, hacer difusión, enseñar, y se engendra en él cada vez una mayor crítica. Rav, ¿de qué crítica? Terence, de nada. Rav, yo entiendo eso de nada. Terence, ese es el problema. Rav, this is the problem. Es nada, cero. ¿Por qué? Porque él no se está midiendo a sí mismo correctamente. Eso es lo que yo trato de explicar. ¿Qué quiere decir que él baja todos los días a cero? Puede ser que él esté ascendiendo y no que esté bajando. Depende qué es lo que él esté midiendo. ¿Qué es lo que vos medís durante el día? A ver. ¿Por qué es que no tengo sensación? ¿Por qué es que no tengo alcance? ¿Por qué no tengo entendimiento? ¿Sí? ¿Sí? No tengo nada. Yo miro. ¿A dónde es que vos mirás? ¿Dónde vos mirás? Vos estás mirando lo que son tus vasijas de recepción. ¿Y vos qué es lo que ves? Ves que no hay nada. ¿Y con eso qué? ¿Qué vos decís? Que no es ninguna ganancia, que ha sido una pérdida. Es una ganancia. Otro día más ha pasado, no tengo nada. Otro día más pasó y no tengo nada. Y va a haber más y más y más. ¿Y hasta cuándo? ¿Y qué es lo que yo quiero que haya? Lo que yo quiero es tener una desilusión, que el camino no es el correcto, que no es esto lo que voy a ir a recibir, sino que lo que yo voy a recibir que es una desilusión en todo lo que son mis cálculos. Yo lo que estoy buscando es un cálculo dentro de mis vasijas de recepción. Y entonces, ¿cómo puede ser que dentro suyo yo encuentre algo que sea espiritual? El hecho de que me está mostrando ahí cero y otro cero más grande y otro cero más y más y más y cada día más y más cero es una ayuda que me están dando desde arriba, que el Creador me está mostrando, de que el camino es incorrecto, de que vos podés seguir si vos querés, pero eso es lo que vas a tener hasta que te desesperes hasta el final. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Yo tengo que pensar ¿con qué vasijas estoy trabajando? Vasija de recepción, entonces espiritualidad de ahí no se recibe, eso primero que nada. Y entonces, ¿qué es lo que se llama ganancia espiritual? ¿Qué es la que yo tengo que recibir? La ganancia espiritual, el pago espiritual, ¿a qué se llama? El amor al prójimo, hasta el amor al Creador. Ese es el pago espiritual, el otorgamiento, salir hacia afuera. Esa es la recompensa espiritual. ¿A eso yo me veo atraído, sí o no? No. Y entonces si es no, ¿qué es lo que yo estoy esperando? Si es así, entonces tengo que pensar, ¿yo quiero tener un pago de ese tipo? Y si es así, entonces tengo que pedirle al Creador que me cambie el deseo que tengo.
que yo quiera ser otorgante, que quiera ser semejante a Él, que quiera amar al prójimo, que quiera conectarme con los demás. Y que entonces me doy cuenta, revelo de que nunca me sentí a mí mismo, que estoy tan lejos de eso, que no puedo ni siquiera pensar en los demás. Los demás estoy sentados acá al lado mío y yo los miro a ellos como que, como si fuera que están en otra galaxia. Están tan lejos, inclusive no lo siento a ellos en nada. Antes lo sentía un poco, ahora no siento para nada. Son así como todo tipo de fantasmas. Y entonces, a partir de eso, ya tengo algo que tengo y algo que es deseable. O sea, algo que es deseable, pero de todas formas, tengo que llegar a una situación tal de que lo que me dicen sobre la espiritualidad, que sea algo que sea importante para mí. No que yo quiera eso, sino que sea importante. ¿Y de dónde eso me va a venir? De que yo escucho por la fuerza, que yo escucho a los amigos y de que todos hablan y que yo también con ellos yo tengo la obligación de hablar sobre eso. ¿De qué? De la importancia de la espiritualidad. De que eso no tengo ninguna idea y que eso no es nada, para nada es importante para mí. ¿Qué importancia tiene amar al prójimo? ¿Quién en este mundo valora a esas personas? Inclusive no existen esas personas. A lo mejor alguna vez a lo mejor alguna persona gritaban de que hay que amar, no sé, a los animales, amar a las personas, hay que amar el aire, no sé. Y ahora todo se ve que es algo que está todo vendido, que todo es política. Y que no hay nada bajo eso, más allá de la ganancia que alguien puede conseguir, y por eso es que están gritando. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para tener un objetivo que es espiritual, por lo menos de que eso sea importante. Cuanto es que hablemos sobre eso, cuanto es que los amigos hablen sobre eso, me van a influir a mí y entonces yo voy a sentir de que de verdad es algo de que es importante. No tanto para mí, pero es importante. Ayer vi Barenboim estaba haciendo, había una orquesta de Alemania. A mí no me gustó mucho, pero yo vi un montón, miles de personas que estaban sentadas, miraban y disfrutaban, y estaban sentadas 2 horas sin moverse. Y entonces, ¿qué? ¿Es importante? Para mí, no. Pero yo lo valoro, no lo puedo tanto menospreciar. ¿Por qué? Porque los demás están escuchando. Y también lo mismo exactamente acá. O sea, se escuchan lo que son las cualidades del otorgamiento, de que sí hablan, y si todos las valoran, yo lo empiezo a valorar, de que existe algo así, que se llama la espiritualidad, que ahí todo ahí actúa de acuerdo a lo que es la ley de otorgamiento, y que es un mundo por completo diferente, un espacio por completo diferente, es un espacio que es anti. Y ahí existe todo de acuerdo a lo que es la fuerza del otorgamiento. Y tengo el deber de alguna cierta forma acercarme a eso. Eso es lo que se llama espiritualidad. Espiritualidad no se llama lo que las religiones te describen. Todo tipo de cosas donde vos podés hacer lo que se te ocurra. No. Terence. Hay un problema acá. No hay ningún sabor en lo que son las vasijas de recepción y no hay ningún gusto en lo que son las vasijas espirituales. Cierto, dice Rav. Terence. ¿Y dónde es que uno acá progresa? Sí, está la sociedad, está la decena, pero no hay sabores tampoco en la decena, tampoco en los amigos. Rav, ¿vos pensás que nada más para vos es así? Terence, espera un momento.
O sea, uno se da cuenta que el Creador lo hace todo, pero hay un punto en el cual el hombre tampoco no sabe qué pedir. Y por eso, o sea, él se da cuenta, él ve un proceso, como es que llevamos un animal para matarlo, para comerlo, y no está claro, o sea, no está claro qué es lo que hay que pedir del Creador para nada. Raf, si te escucho a vos, con eso no va a salir ningún tipo de corrección. Mejor que todo que vos escuches lo que yo digo. O sea, no va a ayudar. O sea, todos tus argumentos son argumentos que son justos desde el deseo de recibir. Y todo lo que yo digo es correcto y es justo desde lo que es el deseo de otorgar. Y entonces no hay nada acá que pueda hacerse. Tenaz, ¿qué pedir? ¿Qué pedir? Raf, vos no vas a poder en lo que son tus vasijas, en lo que es tu mente, en lo que es tu sensación, en lo que es tu propia justicia, no vas a poder medir la espiritualidad. No vas a poder, listo. Es algo que está ante vos. De que, mira, yo tengo un gato en mi casa, y yo a ese gato le puedo leer 1000 veces un libro hay muchísima sabiduría y en nada le va a ayudar al gato. Es decir, acá lo que hay es una acción que hace la luz que reforma, que esa misma luz le trae al hombre vasijas añadidas, vasijas que son nuevas, y entonces en esas vasijas, en esos kelim, es que la persona empieza a sentir la espiritualidad. Y tu argumento, ¿cuál es? Yo no puedo en lo que son mis vasijas sentir la espiritualidad. Por supuesto que no. Sobre eso no hay nada que estar discutiendo. Vos acá que empezás a emocionarte. Tenaz, yo lo sé, Rafa. Y entonces cálmate y pensá cómo es que vos adquirís nuevas vasijas. Eso es todo, ¿cómo las conseguís? Eso es lo que necesitas. Y las vasijas que son nuevas vienen por medio de la luz que reforma. Entonces pensá cómo es que yo despierto a la luz. Y ese es el asunto. Y no de que vos sepas más y que hagas algo en especial. No, vos tenés que hacer cosas muy específicas. Que es que yo voy a ir a unirme, a conectarme con los amigos. Yo voy a ir a hacer acciones comunes con ellos. ¿Yo es algo que lo quiero? Por supuesto que no lo quiero. Yo los quiero a ellos. Yo los odio. Y entonces, ¿para qué es que lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para que por encima de ese odio, por encima de ese rechazo, si hago un esfuerzo, entonces, con ese esfuerzo que estoy haciendo, lo que quiero es ganar la luz que reforma, que me viene de acuerdo al esfuerzo que he hecho, hasta donde es que yo no quiero, pero hago. Pero no puedo hacer. Yo estoy acostado, no me puedo levantar. Yo sé que dentro de poco va a estar la reunión de amigos o algo así. No puedo ni mover el dedo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y por eso yo firmo de antemano ante los amigos. Y en lo que es el orden del día que lo tengo claro. Y me preparo a mí en una cierta manera para trabajar no de acuerdo a las fuerzas que tenga y de acuerdo al querer que tenga, sino de cuánto es que reciba de la sociedad. Si yo voy con ellos juntos, de que el hombre a su prójimo le ayuda, entonces yo voy a recibir de ellos fuerzas. Y esa fuerza, ¿para qué es que me va a ser suficiente? Me va a ser suficiente únicamente para una sola cosa. De que yo pida, dame una nueva naturaleza, dame. No tenemos un trabajo que esté por encima de nuestro propio deseo. Nosotros por encima de nuestro propio deseo no podemos trabajar, no podemos hacer ningún tipo de acción. Nosotros únicamente lo que podemos hacer es pedir. Y por eso el rezo es lo principal de todo. Y el hecho de que vos estés arguyendo de que, cierto, por supuesto, sobre eso no hay nada que hablar, eso cualquiera lo puede decir. Acá hay alguien acaso de que piense en una forma diferente.
כן, שלמה. Sí, Shlomo. זה בהמשך מה ש... Pregunta. A continuación de lo que Terence ha preguntado, una de las cosas en lo que es nuestro trabajo, una cualidad muy importante es la medida de paciencia en lo que es el camino. Y también la medida de falta de paciencia también es importante. Y la falta de paciencia, o sea, si yo distingo falta de paciencia, ¿en relación a qué debe haber falta de paciencia, Raf? Acá es donde está el asunto. En relación a qué es que yo tengo que ser paciente, en relación a qué tengo que estar falto de paciencia. Eso exactamente, dice Shlomo. Raf, eso vos lo tenés que evaluar. Al parecer, para el alcance del objetivo verdadero, yo tengo que ser cuanto más paciente, y con cualquier cosa que yo hago, yo tengo que estar falto de paciencia. De que no, nada más, seguir durante años, hacer un cierto tipo de acción y esperar algún resultado. Sino, evalúa rápidamente. Evalúo. O sea, cuanto más desesperaciones que haya en el camino. Y entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener un avance más verdadero. Nueva York. Buenos días. ¿A qué se refiere cuando se dice de que el hombre tiene que estudiar de la Torah y hacer beneficencia? Estudiar Torah, pero está claro, preocuparse de beneficencia, ¿qué es? Raf. No, estudiar Torah tampoco no está claro. Estudiar Torah no es lo que nosotros estudiamos. Estudiar Torah, eso se llama de que lo que queremos es la luz que reforma. ¿Dónde es que está escrito sobre el estudio de la Torah? Es la luz que reforma, que eso es lo que yo quiero que me llegue, que la Torah me enseñe a mí, no el libro ni yo. El hecho de que yo, por medio del texto, eleve lo que es mi creencia a un cambio, y entonces es que yo me conecto con la fuente superior y la fuente superior me corrige. Eso es lo que se llama estudiar Torah. Es la luz que hay en la Torah, y no lo que está escrito en el libro mismo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más tenemos en Moscú? En la página 164, en la segunda columna, el segundo párrafo, escribe Rabash que la persona debe hacer una clarificación que sea correcto. ¿Cómo es que la clarificación correcta se realiza? ¿Cómo se la puede hacer? ¿Tiene que ser un trabajo que yo hago, esa clarificación? ¿O es que nosotros nos tenemos que reunir como decena y hacer clarificación juntos? Raf, lo que él dice, que vos te has ocupado de la Torah y la beneficencia, y que yo no me ocupé sino solo de la Torah. Que amar Rabbi Huna, todo el que se ocupa de la Torah únicamente es semejante a aquel que no tiene un Dios. Es decir, que tiene que haber aquí también lo que es beneficencia. Es decir, que todo aquel que se ocupa de la Torah únicamente es semejante a quien no tiene un Dios. Es decir, que no está conectado con la fuerza superior. Es decir, que debe también anhelar la beneficencia, es decir, una conexión que sea la correcta con los demás. Si no, tu Torah es cuanto es que más páginas uno estudie, cuanto más orgulloso, cuanto más sea un engreído en relación a los demás, es que, él se lo llama el que estudia y que es un sabio. Sabio es que es sabio en el corazón, que tiene un corazón amplio, que puede contener esta Torah, la sabiduría de la Torah. San Petersburgo. Pregunta, usted ha hablado de 3 instrumentos, de que lo primero la persona anhela el conocimiento, saber, después anhela la conexión, la difusión, y al fin y al cabo, en una etapa más avanzada, lo que anhela es el pedido al Creador, de que todo depende de Él y que el Creador se lo dé sí, si no se lo da no. Y si yo todavía estoy en lo que son las 2 primeras etapas, de que estoy ocupado en la difusión, la conexión, el conocimiento, y cómo puedo avanzar desde ahí a lo que es la etapa de pedirle al Creador.
¿Yo tengo que introducir ese pedido de una forma artificial o tengo que pasar por esas etapas naturalmente? Rafa, introducir en una forma artificial y pensar en eso más y aparte de eso es algo que ahora lo vamos a estudiar y en el próximo congreso lo que yo espero es que sea por lo menos uno de los temas principales. Oh, tenemos a España. España, Portugal. Qué lindo. Por favor, adelante. ¿Por qué, pregunta, no vemos los resultados de nuestra oración? ¿Por qué es que eso pasa? Raf, ¿por qué no vemos los resultados de nuestras oraciones? ¿Por qué? Porque nuestro rezo no es el correcto. No es el correcto. Eso es como dice Bala Sulam, de que un chico está chillando en la calle al lado del padre y que todos le preguntan al papá, ¿por qué vos sos tan cruel de que vos no le das a él lo que él quiere? Y entonces lo que dice el padre es que, el chico está pidiendo limpiarse el ojo con un alfiler, de que tiene algo que tiene en el ojo. A lo mejor un ejemplo de ese tipo no tanto se entiende, pero la cuestión es que si nosotros pedimos algo que no es para nuestro beneficio espiritual, entonces por supuesto que no recibimos, sino que recibimos eso en una forma al revés, es decir, para mostrarnos a nosotros que hemos pedido en una forma que no es buena. Tbilisi. Buenos días, Rav. ¿Acaso la esencia de la oración cambia como consecuencia de la revelación de la carencia o lo que cambia es la forma en que yo me dirijo? Rav, yo no diría que la esencia de la oración cambia. La esencia de la oración es muy simple. Nos dirigimos al Creador con valoración porque Él tiene fuerzas, porque si no, ¿por qué nos dirigiríamos a Él? Y pedimos. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos vasijas de otorgamientos, el deseo de otorgar, Geset. Y eso es lo que vamos a recibir, y por eso es que vamos a agradecer. Eso es todo. Eso, todo el rezo en la espiritualidad, eso es lo que se llama la elevación del man, de que yo elevo una carencia. Pero la carencia tiene que ser de acuerdo a lo que el superior quiere. Eso quiere decir, haz tu deseo como el suyo. Que si yo elevo lo que es mi deseo a el Creador, entonces mi deseo va a ser como lo que el Creador quiere. Y entonces mi deseo va a ser aceptado. Y entonces mi deseo y su deseo van a ser como un solo deseo. Y entonces yo voy a recibir una parte del Creador y voy a ser semejante a Él. Argentina. Vamos, vamos. Hola, Rab. ¿Qué tal, amigos? Rab, una pregunta. Toda la tarde estuve pensando en estas cosas acerca de por qué no estoy recibiendo después de tantos años de estudios, por qué no se escucha, por qué el Creador no escucha mi oración, por qué es importante que yo quiera otorgarle al Creador, etcétera, etcétera. Y de pronto llego de trabajar, conecto la clase y usted está hablando exactamente de esos temas. La pregunta es, ¿a qué se debe esa especie como de coincidencia que sucede cuando la persona está metida en algún asunto, en algún tema, en alguna duda, y de pronto llega a la clase y sin saberlo, la clase habla exactamente de ese tema? ¿A qué se debe esa especie como de casualidad? Me viene a mí un ángel antes de la clase y me cuenta sobre vos, de qué es eso lo que vos querés escuchar. Y entonces yo lo que hago es cumplirlo. Vos pedís, eso es lo que se llama el justo pide y el santo bendito Él lo cumple. Entonces Él me dice a mí y yo hago. Así es como es. Si tenés una carencia, entonces siempre vas a escuchar de acuerdo a la carencia que tenés. Almatá. Almatá.
Раф, все-таки хочется сделать правильное выяснение того, что говорит Рабаш. Pregunta, pero de todas formas, Того, что сказали вы. С одной стороны, o sea, lo que Rabash dice y lo que usted ha dicho, que por una parte es necesario чайчих или просить todo el tiempo quedarse ilusionado en las vasijas de recepción y pedir que cambie ese deseo al amor al prójimo. о том, что должны изучать. Y Rabash escribe de que se tiene que estudiar la Torah y ocuparse de la beneficencia. ¿Cómo conectar estas cosas? ¿Cómo hacer esta clarificación en forma correcta en la decena? Raf, pensá en eso y entonces lo vas a poder conectar. Yo no te voy a decir cómo. Vos tenés un reclamo, solucionalo. No tengo nada que decir. Vas a necesitar pensar en eso, pero con lo que es tu crítica, o sea, hace una crítica sobre vos mismo y no sobre lo que la sabiduría de la Kabbalah exige de vos. Checoslovaquia. Buenos días, Raf. Buenos días, Clima Mundial. Ayer estudiamos hasta dónde es que es importante el trabajo físico para la necesidad del avance espiritual en el grupo. Y en el día de hoy usted ha dicho de que nosotros podemos de verdad únicamente rezar. ¿Cómo ordenar estos dos tipos de visiones? Raf, amigos, ustedes van a necesitar solucionar esto solos. Yo no les voy a dar a ustedes soluciones. Ustedes están escuchando qué es lo que se tiene que hacer. No es la primera vez que hablamos de eso, de que todo se soluciona por medio de el rezo. Entonces, por favor, pregunten. Está lo que es, está el rezo antes del rezo, el rezo antes del rezo, el rezo. Pregunten arriba. Tienen una pregunta, no me la hagan a mí. Yo quiero dirigirlos a ustedes a lo que se llama al cielo. Cuantas preguntas más tengas y que ustedes entiendan que esas preguntas los dirigen a ustedes a lo que es la meta que la creación tiene, entonces más van a ganar. Justamente todo está armado en base a la pregunta. Santiago. Shalom, amado Rab. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo se recibe la gracia? ¿Y cómo sé que yo la he recibido? כל רצון שאדם מעלה למעלה הוא מתקבל. Todo deseo que la persona eleva a lo alto recibe. Por cierto, no hay nada de que haya un disparo que sea al aire, al vacío, sino que siempre todo entra en el lugar que es el correcto. Ahora, únicamente la cuestión que se plantea es cómo ese lugar responde a la carencia que la persona eleva. Y acá eso depende hasta dónde es que el deseo que el hombre tiene y el deseo que hay en el sistema superior al cual el hombre se dirige, hasta dónde es que los deseos, los pensamientos, los valores, los planes, hasta dónde es que son semejantes. Y de acuerdo a eso es que hay una reacción, una respuesta. Hay un lugar en el cual se realiza un cálculo, una comparación, y de acuerdo a eso es que viene la respuesta. Es algo que nosotros lo estudiamos en lo que es la elevación del man, en Talmud de Sera Sefirot. Hasta dónde es que tu deseo es semejante a su deseo o lo contrario. Y de acuerdo a eso es que recibís una respuesta. Así es como pasa. Midwest. Pregunta. ¿Qué es lo que pasa en... No se escucha, Sor, no se escucha. ¿Ahora se escucha? Sí, le dice Raf. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué es lo que pasa en lo contrario del problema? O sea, de que yo no quiero algo. O sea, yo no estoy en la situación que quiero algo y no lo recibo. Es una medida peor de...
Rav, por supuesto de que no es algo que sea bueno tampoco. Si es peor o no, no es algo que yo lo pueda decir. Pero por supuesto que no es algo que sea bueno. Lo mejor de todos es que tu deseo que sea como el deseo que hay en el nivel superior. Y entonces esos dos deseos actúan conjuntamente y que vos recibís de lo alto, entonces una ayuda plena. Y eso es debido a que tu carencia, que es menos negativo, que justamente se incluye en lo que es la carencia del superior, que es positivo. ¿Y por qué en el positivo esa carencia es positiva? Porque quiere otorgar, la vaca quiere amamantar, y que vos justamente lo que querés es recibir, vos querés mamar. Vos querés mamar lo que ella tiene. Entonces, ustedes se encuentran juntos y vos sos como la hembra y él es como el macho y hacen un acoplamiento por golpe y engendran un nuevo parzuf que está llenísimo de la luz superior que vos recibís. ¿Estamos? Dice otra cosa más. Pregunta, ¿qué quiere decir haz tu deseo como el suyo? Rav, exactamente así, de que vos hagas que tu deseo, que lo que vos pidas, que sea exactamente como su deseo de dar. Australasia. Buenos días, Rav. La pregunta es, ¿acaso el pedido verdadero que hay en la carencia es una consecuencia del estudio y del trabajo en la sociedad? ¿Acaso es un rezo permanente que yo siento de verdad que nunca va a ser suficiente? Que en cualquier situación que sea, que todo lo que yo hago para los amigos, inclusive en el mundo exterior, yo siento de que el Creador siempre está hablando conmigo y que siempre me muestra que no es suficiente, que yo siempre soy lo contrario a Él. Todo lo que yo haga siempre es así. Rav, yo te voy a decir una sola cosa. El Creador escucha a todos, pero responde en una forma correcta únicamente a aquellos que pueden conectarse entre ellos. Si no es así, vos no te pones en correspondencia con Él. Para nada. Si vos lo que querés es que Él reciba, o sea, que el nivel superior, ¿quién es el Creador? Un nivel que es superior. Si vos lo que querés es que el nivel superior reciba, que acepte tu carencia, entonces vos tenés que ordenarlo en una forma apropiada. Es decir, tenés que conectarte con otros amigos, deseables es que sean 10, porque esos 10 van a ser como uno en relación al nivel superior al cual vos te estás dirigiendo, que 10 es igual a 1, y entonces podés llegar a la situación en la cual tu carencia, tu oración, tu pedido, que sea aceptado en lo alto. Pero eso bajo la condición de que vos querés conectarte con los demás, de que vos querés conectarte con los demás. La carencia de que vos no podés conectarte con ellos también queda captado. Es algo que es deseable en lo alto. Y entonces desde lo alto es que les viene a ustedes una fuerza, que por medio de esa fuerza ustedes pueden conectarse. Y que cuando ustedes ya se sienten de que están en una cierta manera conectados entre ustedes, entonces tienen una siguiente etapa sobre qué pedir. De que nos dé la fuerza de otorgarle a Él, de que ahora de que estamos conectados y de que ahora que somos como uno y de que en algo somos semejantes, somos parecidos a lo que es el nivel que Él tiene. Y entonces, si las cosas son así, yo no puedo hablar. ¿Vos entendés allá, sí o no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con ustedes? Ya no tengo idea.
יוצא ש... Entonces lo que resulta, ahora se hizo acá peor todavía peor. No sé, che. Decir que yo soy un loco, ¿qué? No sé. Hay que cambiar todo ese equipo. A ustedes me refiero. Tráiganme acá el mixer y entonces yo no los voy a gritar a ustedes. Tienen un montón de mixers, consolas. Compramos durante un montón de años un montón. ¿Dónde están todas esas consolas? ¿Dónde está? Yo me acuerdo que yo fui a comprar. Así, esos chiquititos. Dame uno acá y yo no te voy a decir a vos nada. ¿Por qué? Porque todo va a estar en mis manos. Yo no quiero depender de vos. Y cada vez tengo otro problema más. Así yo sé cuáles son mis límites y puntos. Se terminó. Muy bien. Tija, pasamos a la introducción a la sabiduría de la Kabbalah.